Esta noche les voy a hablar acerca de las características distintivas del pueblo de Dios. Va a ser lo primero que vamos a hablar acerca de los eventos que estamos enfrentando nosotros en este tiempo del fin. Cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, de acuerdo a lo que nos dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios, especialmente aquí en Marcos capítulo 13, versículo 26, nos dice que va a haber escogidos en los cuatro vientos, en los cuatro ángulos de la tierra. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles. No los va a mandar solamente a Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿A dónde los va a mandar? Dice, a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. Los verdaderos hijos de Dios están en toda la tierra, dentro de todas las denominaciones cristianas. Hay verdaderos hijos de Dios en todas las denominaciones cristianas, incluidos algunas denominaciones no cristianas. Verdaderos hijos de Dios entre los que todavía no han escuchado hablar de Cristo Jesús. Y lo voy a repetir una vez más, la mayoría de los verdaderos hijos de Dios todavía no han pisado una iglesia adventista del séptimo día. Habiendo dicho eso, debo dejar bien claro que el hecho de que en esas denominaciones o religiones no cristianas o cristianas, dentro de ellos haya verdaderos hijos de Dios, no convierte a esas denominaciones o organizaciones cristianas en iglesias verdaderas. Otra cosa que quiero decir es que no es lo mismo ir a una iglesia cristiana, metodista, bautista, presbiteriana, luterana, Asambleas de Dios, pentecostal o la que a ustedes se les antoje. No es lo mismo ir a esa iglesia que ir a la iglesia adventista del séptimo día. No es lo mismo. En el mundo vamos a encontrar cerca de 10,000 denominaciones cristianas. 10,000 denominaciones cristianas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay un montón de iglesias. Y alguna persona llega a pensar que da lo mismo ir a una iglesia cristiana que otra. Este tema tiene la intención de mostrarte que eso no es así. De hecho, es muy peligroso asistir a una denominación cristiana que no es la denominación correcta. Hay un término que se ha acuñado en México, y lo voy a decir de una vez, yo soy mexicano. En México se volvió muy corriente porque lo usaban así en la calle, pero es verdad. Y es el término la neta. No sé si lo han escuchado un mexicano que dice la neta. ¿Han escuchado eso? Cuando le estás contando algo a un mexicano que te parece muy increíble, algo que es difícil de creer, te va a preguntar, ¿la neta? Y esa forma de preguntar quiere decir que no te creo, algo está escondido, alguna cosa no es verdad, por favor dime la verdad completa. Y ese término es correcto. Por ejemplo, tú vas y compras un kilo de harina, por ejemplo, y te lo venden por 1 kilo, pero cuando agarras el kilo, te pones a inspeccionarlo, dice ahí 970 gramos peso neto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no es 1 kilo exactamente, es casi 1 kilo, son 970. Entonces cuando tú le dices la neta, quieres que le diga exactamente lo que es la verdad sin esconderte. Te lo voy a decir en términos bíblicos. Le preguntan a Abraham, esa señora, esa mujer bien bonita que anda contigo, ¿qué es tuya? Y Abraham dijo, es mi hermana. ¿Era verdad que era su hermana? Era verdad, pero no era la neta. Ahí está la diferencia entre la verdad y la neta. La verdad es que era su esposa. Era su hermana porque era su media hermana, pero se había casado con ella y era su esposa. Entonces esa es la frase, la diferencia entre la verdad neta. Esta noche, ¿qué quieres que yo te diga? ¿Quieres que te diga la verdad o quieres que te diga la neta? Bueno, al decirte la neta, es que estas iglesias, estas 10,000 denominaciones cristianas, excepto una, son de Dios.
Y el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge. Entonces estas 999,000 iglesias, al no ser de Dios, son del diablo. Y eso te lo voy a demostrar esta noche. Dios tiene, de acuerdo a lo que dice el Espíritu de Profecía, un pueblo distinto. Una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino más bien superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Esto se lo escribió la hermana White a una persona que estaba enseñando que la iglesia adventista era Babilonia. Ahora quiero decirte que la iglesia adventista no somos tú y yo. La iglesia adventista no son iglesias como mi iglesia de Richardson o la iglesia de los peregrinos o otra iglesia. Eso no es la iglesia adventista. La iglesia adventista en realidad es un conjunto de verdades sin error que esta iglesia ha ido acumulando en una plataforma doctrinal, y ese conjunto de verdades que no contienen ningún error, ninguna mentira, es lo que conforma a esta iglesia. Las personas que creen en esa plataforma de doctrina que se ha ido estableciendo sin error, esas son las personas de esa iglesia, que es la iglesia verdadera. Ahora, esa iglesia tiene una organización y tenemos muchos miembros, y ahí en la organización, en la parte humana, vas a encontrar muchos defectos. Lo que constituía a Israel en el pueblo de Dios era el conjunto de verdades que tenían, que habían sido dados por Dios, y eso es lo que los convertía en ellos al pueblo verdadero. Lo mismo es lo que constituye a este movimiento en el pueblo verdadero. Así que cuando ustedes los invitan a una iglesia, tienen que tener mucho cuidado. Estaba a punto de irme a dormir. Era un domingo así como este, cerca de las 10:30 de la noche. Y llegó un hermano de la iglesia que tendría unos 8 años de ser adventista. Ya esas etapas del adventismo, cuando tienes 8 años dentro de la iglesia, ya no eres nuevo, ya has sido diácono, has tenido por ahí algún cargo, ya sabes bastante de la iglesia. Llegó a mi casa y me tocó así como cuando estás urgido, ¿verdad? Algo así como cuando te tocan así, quiere decir que están desesperados porque les abras. Cuando le abrí, encontré al hermano, tenía los ojos así abiertos, todos desorbitados, la cara toda desorbitada. Le habían dado un susto definitivamente, y me pregunta así atropelladamente: pastor, ¿cómo puedo saber que somos el pueblo de Dios? Te lo voy a decir más lento. ¿Cómo puedo saber que somos el pueblo de Dios? Y número 2, ¿cómo puedo saber que tenemos el Espíritu Santo? 2 preguntotas. ¿Cómo puedo saber que soy el pueblo de Dios? Y número 2, ¿cómo puedo saber que tenemos el Espíritu Santo? 10:30 de la noche, domingo. Le digo: hermano, a ver, pase por favor, siéntese. Y el hermano se sentó. Le dije: cuénteme qué le pasó. Sucede que este hermano había tenido una experiencia sobrenatural ese domingo en la mañana. Había asistido a una de esas iglesias que reciben espíritus y hablan en lenguas. ¿Ustedes conocen alguna de esas iglesias que reciben espíritus y hablan en lenguas? Bueno, él conocía una de esas iglesias, fue a una de esas iglesias. Y ustedes dicen: ¿y qué andaba haciendo un adventista en una de esas iglesias el domingo en la mañana? Acabamos de terminar una campaña de evangelismo. Y al empezar la campaña, yo le había dicho a los hermanos: inviten a sus parientes, amigos, primos, tíos, a todos los que puedan para que vengan a la campaña. Y él fue con su suegra y le dijo: suegra, la invito a la campaña, vengan, dile que va a estar muy buena, que van a regalar una Biblia al final. Y la señora no quería ir. Le dijo: mira, no quiero ir, yo estoy muy a gusto en mi iglesia, no tengo nada que hacer allí, estoy muy bien, no. Bueno, él le siguió insistiendo y le insistió tanto que entonces la señora le dijo: mira, vamos a hacer un trato tú y yo. El trato que vamos a hacer es que yo voy a ir contigo todas las noches, es más, hasta el sábado si quieres, con la condición de que el domingo en la mañana, ese domingo, tú vengas conmigo a la iglesia. ¿Te parece buen trato? Pues sí, ella va a venir todas las noches y es incluido el domingo. Pues claro, sí, trato hecho. Entonces chócala, en México chocamos las manos y ya, eso es trato hecho. Bueno, la señora fue toda la semana.
Se ganó la Biblia incluso, porque dimos una Biblia a las personas que asistieron todas las noches. Ella se la ganó. Y llegó el domingo en la mañana. Ese domingo en la mañana, el hermano a las 10:30 de la noche estaba conmigo. ¿Qué le pasó en la iglesia de su suegra? Llegó temprano, se sentó, estuvo allí cantando, alabando, brincando y saltando. No, él no brincaba ni saltaba, no me los veía cómo brincaban y saltaban. Algunos adventistas ya se nos está pegando, pero bueno, ese es otro. No me quiero meter en complicaciones. Estuvieron allí viendo toda la brincadera y la saltadera, y luego después empezó el momento en el que entran en la parte tranquila, que son como unos 45 minutos de alabanza. Terminó la alabanza de 45 minutos y entonces se paró, yo creo que el pastor, porque lo que sigue a continuación concluye uno que era el dirigente de la iglesia, pasó y se puso en el frente y dijo: esta noche vamos a pedir al Espíritu Santo que descienda con poder aquí sobre la iglesia. Si hay alguien que quiere recibir el Espíritu Santo, que quiere ser sanado, que tiene alguna necesidad, pase aquí al frente y vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Entonces se levantaron los hermanos, llenaron todo el frente. Pues ahí estaban todos los necesitados de alguna manera. Y entonces el pastor levantó las manos al cielo y comenzó a orar. Y cuando empiezan a orar también se les salen algunas lenguas, empiezan a hablar en lenguas. ¿No es cierto? Y pues el hermano de la iglesia estaba ahí sentado, viendo todo el espectáculo. Y entonces terminó de orar y el pastor se fue a los que estaban parados y dijo unas palabras, le puso la mano en la cara a la primera persona, y donde le puso así la mano, la persona ¡pum!, se cayó. Hay unos diáconos ahí que literalmente los cachan, ¿verdad? Sí, los cachan y lo costó. Y luego otro, y algunos no se caen a la primera, así que los empuja con la mano así para que se caigan. Y se caen y se fueron cayendo, los tumbó a todos tiraditos como tapetitos enfrente, ¿verdad? Unos boca arriba, otros boca abajo, otros del ladito, todos tirados, tomados por el Espíritu Santo. ¿Ustedes lo han visto eso? En la tele sale muy a menudo. Alguna vez me tocó, cuando estudiaba teología, ir a esas iglesias a ver su culto y todo lo que pasaba, y bueno, esa es otra historia. Pero estaban todos tirados ahí. Y entonces el pastor dijo: aquí, en esta iglesia, en este momento, hay alguien que no cree que lo que estamos haciendo aquí es de Dios. Entre nosotros hay un Judas, aquí hay un traidor, aquí hay un metiche, diríamos los mexicanos. Hay un intruso, hay alguien que no cree que lo que estamos haciendo aquí es de Dios. A ver, ¿quién eres? Confiesa que no crees que lo que estamos haciendo aquí es de Dios. Y pues todos empezaron a voltear, ¿de qué estaría hablando? Acuérdense que están todos tirados enfrente ahí, tomados por el Espíritu Santo. Esos ni hablan, nomás están allí. Pero él está preguntando y el mismo hermano comienza a voltear así para todos lados. ¿De quién está hablando, no? Lo dice: ándale, levántate, confiesa que no crees que lo que estamos haciendo aquí es de Dios. Ponte de pie. Y ya se estaban desesperando algunos de los miembros, así como preguntando: ¿seré yo, maestro? ¿Seré? Dice: no te vas a levantar. Pues nada más para que veas el poder que tenemos en esta iglesia, el poder que está aquí de la presencia del Espíritu Santo. Le voy a pedir al Espíritu Santo que te arrebate ahí donde estás y te vas a caer al suelo tomado con el poder del Espíritu Santo. Y el hermano me cuenta que este señor se puso a orar y le pidió al Espíritu Santo que a la cuenta de 3 el incrédulo cayera al suelo, tomado por el poder del Espíritu Santo. Dice: pastor, cuando ese hombre dijo a la 1, dice, yo sentí que algo se paró detrás de mí, de mi asiento, y me tapó primero la nariz y la boca, perdón, la boca no, la nariz y los ojos. Así me puso su mano como si fuera una persona muy grande. Me tapó los ojos y me tapó la nariz. Y entonces sentí un golpe en la boca del estómago, pero durísimo, así, ¡pum! Le sacó el aire al hermano. Entonces el hermano se queda así. ¿Y qué es lo que hacemos cuando te sacan el aire? Lo primero que haces,
tratar de volver a tomar. Y dice, pero me dio un miedo de que se me fuera a meter algo por la boca cuando yo aspirara. Así que se quedó el hermano así. A las 2, dijo el que estaba enfrente. Entonces sintió, dice, pastor, sentí que me estaban apretando los oídos, me apretaban los ojos, me abrazó, me empezó a sacudir allí en mi asiento. Mira, el hermano empezó a sudar frío. Empezó a sudar frío. 2:30. Así me la contó el hermano, ¿verdad? Total, el hermano se puso de pie luchando con cualquier cosa que lo tuviese agarrado allí adentro de esa iglesia. Cuando se puso de pie, se fue lo que lo estaba atrapando. Pero queda el hermano de pie, así volteando, asustado, sudando frío, volteando para todos lados. El que está enfrente dice, ahí estás, ahí estás. ¿Te diste cuenta el poder que tenemos aquí? Sentiste el poder del Espíritu Santo, pero lo estás resistiendo. Seguramente perteneces a una de esas iglesias que no creen en el Espíritu Santo. Y bueno, lo empezó a poner, decimos los mexicanos, como camote. Él traía el micrófono, el pobre hermano no sabía ni qué hacer, estaba todo asustado, lo que quería era irse de allí. Empezó a caminar así a la orilla de las bancas donde estaba sentado, en las sillas, y se empezó a encaminar hacia la salida. Y dice, pastor, yo empecé a orar en mi mente y tal vez movía la boca. Y dije, Señor Jesús, perdóname, entre dientes. Y el que estaba enfrente dijo, oh, y todavía le va pidiendo a Jesús perdón. Pues si es el mismo Dios, es el mismo Jesús, es la misma iglesia, es la misma Biblia. Aquí también hablamos de Dios, aquí predicamos, cantamos, oramos y hacemos todas las cosas que hace la iglesia. Esta es una iglesia de Dios. Y el hermano salió asustadísimo, se fue a su casa. Estuvo asustado todo el día, le dan azuquita ahí para calmarle el susto. Y cuando llegó la noche dijo, yo no voy a dormir, yo necesito hablar con el pastor. Se pone en un autobús, llega a mi casa, 10:30 de la noche, me toca la puerta, pastor, ¿cómo puedo saber que somos el pueblo de Dios? Hermanos, abran su Biblia en 1 de Juan, capítulo 4, vamos. 1 de Juan, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 1, que ahorita va a ser parte de las lecturas que les voy a colocar, pero miren lo que dice 1 de Juan 4:1. Dice 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu. Eso quiere decir que si tú ves una manifestación espiritual, se apareció un espíritu, se te trató de meter, a alguna persona se le metió el espíritu, habló en lenguas o lo que sea, dice, no la debes creer nada más porque pasó algo sobrenatural. No creáis a todo espíritu. Lo que tienes que hacer en esa situación es probar a ese espíritu para saber si ese espíritu es de qué, es de Dios, y cuál es la causa, el motivo, razón. Porque muchos falsos profetas, muchas falsas iglesias con falsos espíritus están por todo el mundo. Uno de los problemas que tenemos en medio de la crisis es que no sabemos quién es quién. Pensamos que es Jesús y a veces no nos damos cuenta que realmente estamos en un terreno satánico. Eso es lo que yo te quiero responder esta noche, porque el hermano me preguntó, pastor, ¿cómo puedo yo saber que somos el pueblo de Dios? Así que nos fuimos a la mesa y ahí en la mesa agarré un papel y en ese papel escribí una lista de 12 cosas. Esas 12 cosas que estamos ahí viendo en la pantalla, espero que la pongan. Ahí está. Esas 12 cosas. 12 cosas. Esa lista de 12 cosas que ustedes están viendo en la pantalla es las 12 cosas que yo escribí en ese papel esa noche allí en mi casa con el hermano todo asustado. Son cosas que hace la iglesia cristiana, incluido la iglesia adventista. Las iglesias cristianas leen la Biblia, predican, oran,
creen en Jesús, son piadosos, llaman a Jesús Señor, profetizamos, hacemos milagros, expulsamos demonios, recibimos al Espíritu Santo, hablamos en lenguas y amamos a Dios y al prójimo. Esas 12 cosas, hermanos, son de Dios, amén. Qué despacito, amén. Pensemos en los discípulos, los apóstoles, la iglesia apostólica. Los apóstoles hacían estas 12 cosas. ¿Las hacían o no las hacían? Amén, claro. Con plena seguridad, eso es de Dios, no tienen ni dudarlo para nada. Pero ahora sí les voy a hacer una pregunta que tienen que tener cuidado cómo la responden. ¿Habrá alguna de esas 12 cosas? Porque esas 12 cosas, hermanos, son cosas que hacen todas las iglesias: bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, episcopales, anabaptistas, Conexión Cristiana, Testigos de Jehová, mormones, Asambleas de Dios, pentecostales y al por mayor. Un montón de iglesias. Y cuando tú dices, ¿qué hacen los cristianos? Todo eso. Eso es lo que hacemos los cristianos en la iglesia. Ahora te voy a preguntar, ¿habrá alguna de esas 12 cosas que el enemigo de Dios llamado Satanás, que es el engañador, el maestro del engaño, habrá alguna de esas 12 cosas que Satanás no puede reproducir, aunque sea de manera engañosa? ¿Habrá alguna de esas que el diablo no pueda hacer? Y la respuesta es, querido hermano, ni le busques. Porque bíblicamente, el diablo las puede hacer todas y cada una de ellas. Todas y cada una de ellas, bíblicamente, Satanás las puede hacer. Tú puedes ver al diablo haciendo todo eso en una iglesia cristiana sin problema. Sin ninguna dificultad, el diablo hace todo eso que estás viendo ahí, todo. Así que si tú vas a una iglesia que hace todo eso, eso no demuestra que sean cristianos. Pueden ser del diablo y bien diabólicos y aún así estar haciendo todo eso. Mira, los podemos repasar. Lucas 4, 9 al 12 nos cuenta que el Señor Jesús fue tentado por Satanás. Lo llevaron a las almenas del templo y le dijo: échate abajo, porque está escrito. ¿En dónde estaba escrito? En la Biblia. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece piedra. A sus ángeles mandará hacer que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí está Satanás repitiendo en memoria un versículo de la Biblia, citándoselo a Cristo Jesús para que Jesús haga algo indebido leyéndole la Biblia. Eso demuestra que Satanás lee la Biblia. El hecho de que tú veas a una persona que trae la Biblia en la mano no lo convierte en cristiano. Puede ser el mismo diablo. Hermanos, ¿lee el diablo la Biblia? Se la sabe de memoria. Entonces el hecho de que ellos lean la Biblia o tengan la Biblia no los hace cristianos. Tengan abiertos los ojos. Que una iglesia use la Biblia o que una persona diga que es cristiana, eso no te convierte en cristiano. El diablo puede estar en una iglesia y todos que están ahí son puros demonios y todos leyendo la Biblia, haciéndose pasar por cristianos. Predicar, y ahí viene la pregunta. Por supuesto que Satanás puede predicar, pero ¿será que Satanás puede predicar la verdad? Y la respuesta es sí, Satanás puede predicar la verdad. Y de hecho la predica. Si Satanás predicara puras mentiras, pues no tendría éxito. El éxito de Satanás está en que estas iglesias te enseñan muchas verdades. Y verdades bonitas, cosas maravillosas. Mira, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 16 nos cuenta la historia de Pablo y Silas, que iban todos los días a la oración y se encontraban con una muchacha, estaba endemoniada, poseída por un espíritu pitónico, una serpiente, un demonio. Todos los días esa muchacha salía detrás de ellos ahí en Filipos. Todos los días. Y empezaba a arengar por la calle, iba predicando en la calle. ¿Qué decía? ¿Mentiras? No, decía verdades. Estos hombres os anuncian el camino de la salvación y de la vida eterna. Les hablan del verdadero Dios. Ya me confundí porque, a ver, la muchacha estaba poseída por un demonio y Satanás está tratando de eliminar a Pablo y Silas. Quiere que se vayan de ahí. ¿Por qué entonces la muchacha? ¿Por qué el demonio
está haciéndole propaganda a Pablo y a Silas. ¿Qué no son enemigos? Y es ahí donde la gente empieza a ver iglesias cristianas que hablan de Jesús y hablan de Jesús y te hablan de Cristo y te hablan del mejor camino y te hablan de cosas maravillosas, y la gente se va con la finta porque te están hablando cosas así y llegas a creer que no tiene nada que ver con el diablo. Pero no, es el mismo diablo, el diablo diciendo verdades, haciéndole propaganda a los verdaderos hijos de Dios. Y tú dices, ¿y eso cómo? ¿Para qué? Te voy a decir para qué. Porque a Satanás le encanta que la gente confunda. La gente dice, oye, si esta muchacha que tiene ese espíritu pitónico que adivina le está haciendo propaganda a Pablo y a Silas, pues todos son los mismos. Son los mismos. Así que Satanás te hace iglesias cristianas que son de él, que hagan lo mismo que la iglesia cristiana adventista y que estén diciendo cosas y que se hagan propaganda, somos cristianos, somos los mismos. ¿Para qué? Para que la gente crea que son los mismos. Y hasta el día de hoy la gente cree que es lo mismo ir con los bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, asambleas de Dios, pentecostales. Creen que es lo mismo que ir con el verdadero pueblo de Dios. Esa es la manera perfecta de engañar. Aquí está un versículo, un texto bíblico, te demuestra cómo una muchacha poseída por el demonio predica la verdad. Es más, ustedes vean, cada vez que el diablo hablaba, puras verdades decía. Hasta el demonio ese que se hizo pasar por Samuel, le dijo la verdad. Orar. ¿Se puede orar hipócritamente, hermanos? ¿Se puede orar hipócritamente? Sí, dice en Mateo 5, cuando oras no seas como los hipócritas. Ay, pastores que oran bien bonito. Miren, hermanos, yo le voy a dar un consejo. Algo que ustedes tienen que evitar es presumir su cristianismo. Tengan cuidado de presumir, porque el cristianismo no se presume. El verdadero cristianismo no se presume. Una cosa que a mí en lo personal no me gusta, yo como pastor trato de no hacerlo, es llegar a una iglesia y orar de tal manera que todos se den cuenta que estoy orando. Una manera de que todos se den cuenta que estoy orando es llegar a la iglesia y quedarme parado y la gente se da cuenta que estoy orando. Otra manera de orar y para que todo el mundo se dé cuenta que estoy pasando es a veces cuando llegas y llegas a la iglesia y lo primero que haces es te arrodillas en un lugar y estás orando ahí. No estoy diciendo que esté mal, pero la gente ya se dio cuenta que estás orando. Y Jesús dijo que cuando tú oras, mejor es que te vayas a tu casa y cierres la puerta de tu casa y ores en secreto a tu Padre que está en secreto. Y Él te va a recompensar en público, ¿no es cierto? Entonces, llega a la iglesia y calladito por ahí, en algún lugar donde no te vean, pues ponte a orar tal vez ahí en tu asiento. Si te puedes arrodillar por allá en un cuarto a solas, perfecto. Ahora no estoy diciendo que no lo hagamos, pero es algo que yo trato de evitar en lo personal. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le encanta presumir que son cristianos. Como dijo Jesús, que les encanta orar en las esquinas. ¿No es cierto? Pero bueno, ahí se las dejo, ya ustedes empiecen a analizar cómo debe ser o no. ¿Se puede orar hipócritamente? Claro. Entonces el hecho de que oren bien bonito, mire, y hay algunas personas que son como los gentiles, que piensan que por su palabrería se aprenden las oraciones. Se arrancan diciendo, Señor, tú nos has sido refugio. Y te cambian la tesitura de la voz para que se escuche como que son más cristianos, ¿no? Le hacen, Señor. Uy, cómo lo siente, ¿verdad? Lo siente el hermano, qué amor tiene por Jesús. Y no te das cuenta que es un actor, es un actor. Es un actor. Hasta los actores oran en las películas. ¿O no? ¿O estoy mintiendo? Tú nos has sido refugio. De generación en generación tú eres Dios. Yo les dije el sábado que no me gusta predicar la historia que predico porque me pongo a llorar y luego la gente va a pensar que lo estoy haciendo a propósito. Le dije, es por eso que no lo predico.
Pero esa es la cosa, que hay gente que incluso en el sermón te ponen aquí es el momento de llorar. ¿Por qué? Para darle un impacto a la gente. ¿Verdad, pastor? Sí, sí. Mejor ya ni les digo. Pero, o sea, hermanos, no se vayan con la finta, porque la sinceridad y el verdadero cristianismo no se presume. ¿Cómo vas a presumir eso? Ok, ¿qué más? Creer. En Santiago 2:19 que dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. También los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. Esos no tienen dudas, así como nosotros. Saben que los ángeles son reales y que Jesús es real y conocen al Padre y conocen el cielo y todo. No tienen dudas. ¿Qué más? A ver, vamos, que son bien piadosos el 5. Vamos a matar varios pájaros de una pedrada. A ver, ahora subir en Mateo 7, rápido, Mateo. San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante, nos va a presentar básicamente lo que es el falso cristianismo. Dice en San Mateo 7, 20 en adelante. Por sus frutos los conoceréis, dice el versículo 17. 21, perdón. No todo el que me dice, ¿qué cosa? Ay, pastor, pero es que siempre están hablando de Jesús. Ellos siempre están hablando de Jesús. Nunca le sacas el Jesús de la boca. ¿Y qué? ¿Por qué hablan de Jesús? ¿Son de Jesús? Porque predican el cristianismo, son de Jesús. Porque andan por las puertas tocándote la puerta. Porque traen la Biblia en la mano y te ofrecen estudios. Por eso son de Jesús. Porque ponen una calcamonía en el carro, en I love Jesus, yo corazón Jesus. Por eso son cristianos. ¿Qué más? 21. Todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 23. Poquitos me dirán en aquel día. No, el 22 dice que son muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. A ver, díganme, hermanos, otra vez. ¿En el nombre de quién profetizaron? En el nombre de Cristo Jesús profetizamos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿En el nombre de quién hicieron milagros? En el nombre de Cristo. No lo hicieron en el nombre del diablo, lo hicieron en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo te digo a ti, levántate. Y la persona se levantaba bajo el nombre de Cristo Jesús invocado. Y luego que sigue diciendo el versículo, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y de veras se iban los demonios? Y yo les voy a decir, les voy a protestar, nunca los he conocido, no sé ni quiénes son ustedes, apártense de mí, obradores de maldad. Entonces, si Jesús no los conoce, si Jesús nunca estuvo con ellos, nunca los conoció, entonces, ¿con qué poder hicieron los milagros? ¿Y con qué poder echaron fuera demonios? ¿Y con qué poder profetizaron? ¿Qué espíritu estuvo ahí cuando estaban profetizando en nombre de Cristo? ¿Qué espíritu estaba allí cuando estaban hablando en el poder de Cristo para que se saliera el demonio? Solamente hay dos fuentes sobrenaturales de poder, y una es el diablo, hermanos, y la otra es Cristo. Y si Jesús les dijo que él no estaba, el que queda es el diablo. ¿Estoy equivocado o estoy exagerando todo lo que les estoy predicando? Seguimos entonces, a ver, ¿cuál nos falta? Recibir el Espíritu Santo. Portarse bien, faltó el de portarse bien. Miren, vamos a 2 Corintios capítulo 11. Vamos, 2 Corintios, habla su Biblia en 2 Corintios, el de ser piadosos. Acuérdense que todo esto que yo les estoy diciendo se lo estaba diciendo un hermano ahí en mi casa. 2 Corintios capítulo 11 dice exactamente lo que yo te estoy predicando esta noche. Esto que estoy predicando esta noche lo dice San Pablo en 2 Corintios. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 11 versículos 13 al 15. Dice, porque estos, te estoy hablando de todas las iglesias, de todas. Recuerden, no de los miembros, te estoy hablando de las organizaciones. Ya les dije que muchos de los miembros que están ahí son verdaderos hijos de Dios. Amén. ¿Lo dije o no lo dije al principio? Sí. Te estoy hablando de esas organizaciones. Dice 2 Corintios 11, porque estos son falsos apóstoles, falsas iglesias cristianas,
falsos discípulos, no son verdaderos, son falsos, son falsos, son falsos. ¿Les queda bien claro? ¿Quieren que les diga otro falso? Son falsos. Obreros fraudulentos, son fraudulentos. Se transfiguran como si fueran iglesias de Cristo. Se hacen pasar por iglesias cristianas. Es un engaño. Sigo leyendo. Y esto no es maravilla, porque el mismo diablo, el mismo Satanás, se hace pasar por un ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros, sus iglesias, sus movimientos cristianos se transfiguran como si fueran ministros de justicia, iglesias justas, iglesias santas, iglesias de Cristo, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué dice 2 Timoteo? ¿Tienen apariencia de qué? De piedad, pero negando la eficacia de ella, pero tienen apariencia de piedad. Ay, pastores que se portan mejor que nosotros. Pues ya no están en guerra. Allá el diablo se porta bien para que la gente vaya. Y luego el diablo mete a la iglesia adventista gente que no debe estar allí. Las metió el diablo para que haga problemas. Es que se nos olvida el mundo espiritual. Ok, ¿qué falta? Ay, pastor, pero es que recibieron el Espíritu. Mira, se le trató de meter al hermano, más que el hermano no quiso, le dio un golpe en el estómago, le tapó la nariz. Mira, todos los que tenía ahí tirados ahí, se les metió el Espíritu Santo. Hablan en lenguas, pastor, hablan en lenguas. Ya por eso son de Dios. ¿No dice la Biblia que debemos probar a todo espíritu para saber si son de Dios? A ver, ¿cómo es la idea de hablar en lenguas? Se mete por el aire. A ver. Alle vet gimedali hebab san hete jot kafla me empeza de cofres sisimtau. Ya se me metió el Espíritu Santo. Tal, así algunos viendo me digo, le pasó al pastor. Que conste que todo lo que les dije está en la Biblia así como se los dije. Abran su Biblia en el Salmo 119, rápido. Salmo 119. Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia. Ok, es el más largo. Y cada pedacito está dividido en segmentos. El Salmo 119 está dividido en segmentos de 4, 5, 6 versículos cada segmento. Y arriba de cada segmento está una letra del alfabeto hebreo. El primer segmento es Aleph. ¿Lo pueden ver ahí? Aleph. El segundo segmento, ¿qué dice? Bet, ¿verdad? Y el tercer segmento, ¿qué dice? Entonces es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Yod, Kaf, Lam, Mem, Pesa, de Kof, Resh, Sisim, Tau. Eso fue lo que les dije. ¿Está ahí en la Biblia? Ok, bueno, no se asusten. No se metió ningún espíritu. Es nada más para que vean cómo puede funcionar. O sea, ya no se les metió el espíritu. A lo mejor son puros paleros fraudulentos, pero a lo mejor a veces sí se les mete algún espíritu. Pero eso no quiere decir que porque se les metió un espíritu son de Dios. Si se le metió un demonio, ¿en cuántos idiomas podrá hablar la persona que está poseída por un demonio? Pues en todos los que se sepa el demonio. Entonces eso que se les metió ya por eso son de Dios. No. Dicen, pastores, que aman a Dios y al prójimo. Pues ya les dije que se portan bien. Pero entonces viene la pregunta, pastor, entonces, ¿cómo sabemos qué iglesia es de Dios o no? Porque pues ya prácticamente vimos que en la iglesia pueden leer la Biblia, predicar, orar, ser piadosos y todo eso lo vimos. Y profetizar, hacer milagros, recibir el Espíritu, amar a Dios y al prójimo. Ya lo vimos, Señor, todo eso ya lo vimos. Y entonces, ¿cómo podemos identificar al pueblo de Dios? Cuando yo leo la Biblia, yo encuentro en la Biblia por lo menos 8 características distintivas. Encuentro 8.
Vamos a decir 7 y la podemos dividir en una octava característica distintiva. Yo tengo una serie completa en la que analizo cada una de las características distintivas. Cosas que el verdadero pueblo de Dios hace, que la gran mayoría de las iglesias cristianas, entre comillas, que están disfrazadas para hacerse pasar por cristianas, que realmente son del diablo, no hacen. Y eso hace lo que hace la diferencia entre el pueblo de Dios y el otro pueblo que no es. Ahora, alguna otra iglesia por ahí, porque el diablo ha sido muy cuidadosa, alguna hace una o dos de esas. Pero cuando pones todas esas características distintivas, todas las demás se caen y solamente queda una, la iglesia adventista del séptimo día. Esas características distintivas, yo les llamo las características distintivas del pueblo de Dios. Esas características distintivas, básicamente son esas, mira. Esas 8 que están allí, que no las vamos a ver estas noches solamente les voy a hablar de 2 de esas, son características distintivas del pueblo de Dios. Por ahí, alguno de los 10,000 movimientos, 1 o 2, hacen una o 2 de esas. Pero todas, ninguna, solamente el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Esta noche te voy a hablar de una, que es el primero. El verdadero pueblo de Dios va a guardar los 10 mandamientos, incluido el sábado. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. ¿Está bien? Esas características distintivas hacen al verdadero pueblo de Dios. Se pueden dividir, cuando las amplías, se pueden dividir en 12, básicamente. O sea, el verdadero pueblo de Dios, para empezar, va a guardar los 10 mandamientos del sábado. El verdadero pueblo de Dios va a predicar el mensaje de los 3 ángeles. El verdadero pueblo de Dios va a tener el don de profecía. El verdadero pueblo de Dios va a surgir en una época específica cuando Dios dijo que tenía que surgir. Y va a surgir de la manera en la que Dios predijo que iba a surgir. El verdadero pueblo de Dios debe tener una doctrina sin error. Sin error. ¿Por qué? Porque los 144,000, su primera característica es que en sus bocas no ha sido hallado engaño. O sea, no pueden estar predicando ninguna mentira. Y el verdadero pueblo de Dios va a conocer la doctrina del santuario. Y eso se los demuestro bíblicamente también. Y por supuesto que el pueblo de Dios va a tener un estilo de vida distinto, porque siempre los hijos de Dios han vivido de manera distinta al resto de la tierra. Estas son, y por último, el verdadero pueblo de Dios tiene una misión de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y justamente antes de que nos estemos acercando al fin, y ya a las alturas de la época en la que nos encontramos, ya el verdadero pueblo de Dios debe estar en toda la tierra. Y saben ustedes que solamente hay 2 movimientos que son la misma denominación, porque bautistas, hermanos, son muchas iglesias distintas, son congregacionalistas. Tú vas a una iglesia bautista por acá, la que esté más cerca de este lado, y comparas sus doctrinas con la iglesia bautista que está de este lado y te vas a dar cuenta que creen diferente. Porque los bautistas son congregacionalistas, tienen diferentes creencias dentro de sus organizaciones. Lo mismo pasa con los metodistas y con muchas otras. Pero en este momento, año 2023, solamente hay 2 denominaciones, es la misma denominación en todo el planeta. Ya en este momento solamente hay 2. Y una es la bestia, es la Iglesia Católica Apostólica Romana, y la otra es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una es el verdadero pueblo de Dios y la otra es el armamento o la mano derecha del diablo. Estamos listos para el conflicto final. Y te voy a explicar ahora, y por eso te voy a pedir que abras tu Biblia. Déjame leer versículos que tenemos en la pantalla. Estos 2 versículos de Apocalipsis te presentan que el pueblo de Dios va a guardar los mandamientos de Dios en Apocalipsis 17. ¿Los puedes leer los 2? Mira, en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están, ¿quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos. Y en Apocalipsis 2:17, ¿contra quiénes se va a hacer guerra el diablo?
contra los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, esa es una característica distintiva del pueblo de Dios. Pero pastor, ¿todos guardan los mandamientos? No. Déjame explicarte cómo funciona esto. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Rápido, hermanos, porque vamos contra reloj. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 está la definición, una de las varias definiciones de la Biblia de lo que es pecado. Dice Primera de Juan 3, 4. Cualquiera que comete pecado transgrede también la ley, porque pecado, ¿qué cosa es? Otra vez, ¿pecado qué cosa es? Ya sé que fastidio porque repito y repito, pero es la manera de que se les quede bien claro y se lo aprendan. Quiero que me den la definición de qué cosa es pecar de acuerdo a 1 de Juan 3:4. ¿Qué cosa es pecar? Transgresión de la ley. O sea que cada vez que yo transgredo la ley, ¿qué estoy haciendo? Pecando. Vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que aparezca la palabra pecado, ¿cómo se define pecado? Transgresión de la ley. Cada vez que aparezca la palabra pecado, en vez de decir pecado, vamos a definir la palabra. ¿Cómo se define la palabra? Entonces cada vez que diga pecado, yo voy a decir transgresión de la ley, porque esa es la definición que me está dando el mismo Juan. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, ¿por qué lo vamos a hacer así? Lo vamos a hacer así para que quede más claro, para clarificar de qué está hablando San Juan. Vamos a leer, síganme ustedes con la vista en 1 de Juan capítulo 3 y vamos a leer el versículo 5. 1 de Juan 3:5, acompáñenme con la vista. 1 de Juan 3:5. Cualquiera que permanece en él no transgrede la ley. ¿Están de acuerdo conmigo? En la versión dice no peca, pero la definición de pecar, ¿qué cosa es? Sigamos leyendo. Cualquiera que permanece en él no transgrede la ley. Cualquiera que transgrede la ley, versículo 6, no le ha visto ni le ha conocido. ¿Se acuerdan que Jesús les va a decir a un grupo de personas, no los conozco? ¿Por qué? Porque transgreden la ley, obviamente, no los conozco. Sigo leyendo, versículo 7. Hijitos, que no te engañen las iglesias cristianas, que no te engañen los falsos pastores. El que hace justicia es justo, como él también es justo, versículo 8. El que transgrede la ley es del diablo. A ver, tiempo. ¿A quién le pertenece el que transgrede la ley? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Adán y Eva para pertenecerle al diablo? Transgredir el mandamiento que Dios les había puesto. Cuando transgredieron el mandamiento, ¿qué pasó? Pasaron a ser propiedad del diablo. ¿O no es así? Entonces sigamos leyendo. El que transgrede la ley es del diablo. Estoy en el versículo 8 y lo voy a repetir una vez más. El que transgrede la ley es del diablo, porque el diablo transgrede la ley desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no transgrede la ley, porque su simiente está en él, y no puede transgredir la ley porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto nos damos cuenta, son manifiestos quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Pero por supuesto que Satanás ha leído ese versículo, claro. Déjenme ver porque ya se me desconectó. Claro que Satanás ha leído ese versículo, lo ha leído. Y para eso vamos a ir a Santiago, capítulo 2, versículo 8. Santiago, capítulo 2, versículo 8. Y nos vamos a encontrar con otra cosa que dijo Santiago 2:8. Dice aquí, con otra cosa que dijo también la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde el 8. Dice Santiago 2:8. Si en verdad ustedes cumplen con la ley real, que algunos dicen, la ley es que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y quieren dejar, lo que quieren dejar fuera es el sábado, pero sigamos. Dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real de amar al prójimo como a ti mismo, haces bien. Versículo 9. Pero si haces excepción de personas, cometes pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Versículo 10.
porque cualquiera, versículo 10, que hubiere guardado toda la ley, pero ofendiere. No, hermano, está mal ese versículo, ¿verdad? Que está mal. En dos mandamientos, tres mandamientos. El que ofende en tres es culpado de todos. No, la Biblia dice en cuántos nada más. ¿Cuántos? Uno, hermanos, es uno solo. ¿Cuántos mandamientos tienes que ofender para que se te considere transgresor de toda la ley? Uno. ¿Me lo estoy inventando o está escrito? Está escrito, sigo leyendo. Porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley, pero ofendiera en un punto, es culpado de todos. Y dicen, no, está hablando de los dos mandamientos. No está hablando de los dos mandamientos. ¿De qué está hablando Santiago? Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio. Ah, caray, ese es el séptimo mandamiento de 10. ¿De qué está hablando Santiago? ¿Está hablando de amar a Dios y al prójimo? No, está hablando de los 10 mandamientos. Ya te metió el séptimo mandamiento que dice, no cometerás adulterio. ¿O estoy equivocado? No, sigo leyendo. El que dijo, no cometerás adulterio, versículo 11, también dijo, no matarás. ¿Y ese qué número de mandamiento es? Ese es el sexto mandamiento. El sexto mandamiento. Ahora bien, a lo mejor no has cometido adulterio, o sea, no has transgredido el séptimo mandamiento, pero has matado, has transgredido el sexto. Eres transgresor de la ley. Pero a lo mejor no has transgredido ni el séptimo mandamiento, tampoco has transgredido el sexto, pero has transgredido el cuarto mandamiento. Y eres transgresor de la ley. Y el que transgrede la ley es del diablo. Por lo tanto, bíblicamente, todas las iglesias que no guardan el sábado son iglesias del diablo. Y se acabó la discusión. Por eso el sábado es la señal del pueblo de Dios. Lo dijo el profeta Ezequiel allá en Ezequiel 20:12 y Ezequiel 20:20. Les di mi sábado para que fuesen por señal, para que se sepa que yo soy Jehová de ustedes, que yo soy el Jehová que los santifica. Primera característica distintiva del verdadero pueblo de Dios: guardan todos los mandamientos, incluido el cuarto. Tengo sonido, ¿verdad? Ok. Queridos hermanos, este santo libro fue escrito por los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero en este santo libro solamente hay una cosa que no fue inspirado. Fue escrito directamente por el dedo de Dios. A diferencia de todo lo demás en la Biblia, que fue inspirado, los santos hombres de Dios inspirados escribían guiados por el Espíritu Santo. Pero para que no hubiera duda, esto es lo único que fue escrito con el dedo de Dios. Y son los 10 mandamientos. Y en la primera de las tablas venía el cuarto, que dice que no debes transgredir el séptimo día de la semana. ¿Están siguiendo hasta ahí? Y es más, lo hizo 2 veces. Porque la primera vez se la dio a Moisés, ¿se acuerdan? Y Moisés descendió del cerro y los vio a todos adorando. ¿Y qué hizo Moisés? En su celo rompió las tablas. Y el Señor le dijo: mira, ¿sabes qué? Esta vez tú me vas a traer la tabla lisita y me la vas a dar y yo la voy a volver a escribir. Lo curioso es que Dios volvió a escribir ese mandamiento otra vez con su propio dedo.
Es lo único en este santo libro que fue escrito con el dedo de Dios. Bueno, también lo que fue escrito en la explanada de la pared allá en el reino de Belsasar, y lo que escribió Jesús, que quién sabe qué fue lo que escribió en el suelo. Pero lo que sí sabemos que fue lo que escribió son los 10 mandamientos. Amén. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Quieres que te diga la verdad o quieres que te diga la neta? Estaba predicando este sermón. En Veracruz. Y déjenme ver, porque creo que esta no es la filmina que les quiero poner. No, todavía no. Me pasé. Déjenme ver. A ver. Sí, ahí está. La siguiente, ahí va otra vez. Ahí está. Okay. Estaba predicando en Veracruz. Este mismo sermón. Era una campaña, había 3,000 personas ahí. Tejabán. Había muy mal sonido. Imagínense ustedes 3,000 personas sentadas y yo predicando, pues obviamente se levantaban y salían y mucha confusión en el lugar. Cuando yo dije en el sermón, todas las iglesias que no guardan el sábado son iglesias del diablo, y se acabó la discusión. Un joven que estaba ahí sentado se puso de pie, así como resorte, ¡pum!, y se salió, se fue. Y cuando iba hacia su casa, se puso a orar y dijo: Señor, mata a ese señor, mátalo, mátalo. Y usted dice: ¿y cómo sabe, pastor, lo que dijo? Pues ahorita déjeme terminar la historia. Mátalo. Iba bien enojado, y cuando iba en camino hacia su casa, caminando, diciéndole al Dios en oración: mátalo, Señor, mátalo, el pensamiento fue: ¿y por qué quieres que lo mate? Porque, Señor, eso que dijo de que las iglesias son del diablo también incluye la iglesia a la que yo asisto. Es una iglesia a la que voy desde niño. Allí va mi papá, mi mamá, mis primos, mis tíos, mis amigos, que son personas bien buenas. Estoy seguro que son más buenos que él. Tampoco tengo duda que sea así, pero dijo: son más buenos que él. Y él todavía se atreve a decir que están yendo a una iglesia del diablo. Señor, mátalo, eso es una mentira, una blasfemia contra tu nombre, mátalo. Digo: ¿qué? ¿Por qué? ¿Dijo algo malo? ¿Se refirió en particular a tu papá, a tu primo, a tu tío, a tus amigos? ¿No dijo él al principio que había muchos verdaderos hijos de Dios en otras iglesias? No puede ser que tenga razón en que la organización y la forma en la que ustedes están viviendo está mal. ¿No es el cuarto mandamiento parte de mi ley? ¿No están los 10 mandamientos? ¿No lo di yo desde la creación? Entonces se sentó en la banqueta de su calle, ahí en la que iba caminando, y empezó a decir: no, no, Señor, es que eso quedó clavado para los judíos, era para los judíos, eso es del Antiguo Testamento. Luego: no fue en el Edén que yo lo di. Todavía no existían los judíos en el Edén. Es más, ni existía el pecado. Si Adán no hubiese pecado, ¿qué día estaríamos guardando? Y luego empezó a decir: no, Señor, es que no puede ser el sábado, tú dijiste que era una abominación. Si lo dije al profeta Isaías, porque lo guardaban muy santurronamente, pero realmente estaban transgrediendo las leyes de otra manera. Pensaban que el sábado era el único mandamiento, pero el mandamiento lo siguió vigente y ha seguido vigente. No puede ser, Señor, no. Acuérdate que dice que ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Y todo esto que yo te estoy diciendo era él contra su mente. Querido hermano, ¿con quién estaba hablando este muchacho? ¿Con quién estaba hablando este muchacho? Estaba hablando con: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, vete por ahí. ¿Sabes quién es ese? Ese se llama Espíritu Santo. No se te tiene que meter, nada más te recuerda todo lo que has oído, te guía a la verdad, te lleva al arrepentimiento,
No presume tu cristianismo, no hace que la gente te vea ahí tirando y hablando en lenguas, no, no presume. Pero es bien efectivo, viene y te abre y te hace entender y aprendes y te enseña. Y ahí está discutiendo, discutiendo, discutiendo. Para no hacerle más larga la historia, día siguiente llego al lugar del lugar donde estamos predicando las conferencias y viene el pastor y me dice: pastor, ahí está un joven que quiere hablar contigo. El joven de la historia. Nos sentamos allí y me cuenta que había orado: Señor, mata a este hombre. O sea, todo lo que te estoy contando me lo contó. Y así es como me enteré de todo. Y cuando me está contando, me dice: pastor, no sé qué hacer. Y yo dije: no, pues si usted ha estado hablando con el Espíritu Santo va a ir todo el camino, o sea, no se va a quedar a medias. Y me le quedo viendo y le dije: no, yo creo que sí sabes lo que tienes que hacer. Nada más que te estás haciendo. Y me dijo: es que si me bautizo. Ah, caray, ¿quién habló de bautismo? ¿Quién habló de bautismo? Pues el Espíritu Santo. Yo no le había dicho que se bautizara. Él mismo llegó a la conclusión de que se tenía que bautizar. O sea, todo eso lo pensó sentado ahí en una banqueta en camino a su casa allá en Veracruz, después de un tema. Es que si me bautizo, mi familia, mis primos, mis tíos, mis amigos. Y entonces ahora yo tengo que permitir que el Espíritu Santo me diga qué hacer, ¿verdad? También. Así como a él, tus oídos oirán tus espaldas, también yo tengo que hacer eso. Y lo que se me ocurre en ese momento, le dije: mira, ¿sabes qué? Bautízate. No, espérame, bautízate en la iglesia adventista, sé parte del movimiento que el Señor te está llamando. Pero tú sigue yendo a tu iglesia. El sábado vas a la iglesia adventista y el domingo te vas a tu iglesia, a la iglesia ahí de tus primos, tíos, parientes, amigos y conocidos. Pero les vas a contar cuán grandes cosas te ha enseñado el Señor. Y vas a ir hasta que te corran, le dije. Dijo: ¿cómo que me van a correr? Te van a correr. Porque tú crees que ellos son verdaderos hijos de Dios, pero no creas. No creas. Caras vemos, corazones no sabemos. Les va a estar predicando. Los que verdaderamente son hijos de Dios, los que son ovejas de Jesús, oyen la voz de Jesús y la conocen y se van a venir contigo. Porque hay muchas ovejas que no están en este redil. Pero hay mucha gente que está ahí porque no le conviene venir a la luz y no quieren venir a la luz para que sus sombras no sean reconvenidas. Y esos te van a correr. Esa es la misión que Jesús te está dando. Así que este joven se bautizó ese sábado. No lo he vuelto a ver, pero como todos mis sermones los graban y los ponen en internet, muy seguramente me lo voy a encontrar por ahí algún día. Lo importante es la experiencia que ocurrió ese día. Esta noche yo te quiero preguntar una vez más: ¿qué quieres que te diga? ¿La verdad o quieres que te diga la neta? ¿La verdad? Pues la verdad es que todas estas iglesias son cristianas. Pero la neta es que son del diablo. Que ninguna de esas iglesias ha sido colocada por el Señor y no te llevan a Dios. La neta es que Dios solamente tiene una iglesia y todas las demás son iglesias del diablo. Esa es la neta. Y esta noche yo te quiero hacer una invitación mientras yo canto este himno. Porque una vez que encuentras la verdad, hermanos, la verdad vale más, la neta vale más que todo lo que tiene valor en este mundo. Vale más que tu familia, que tu tío, que tu papá, que tu mamá, que tus amigos, vale más. Es mejor quedarse sin todos ellos y perder la perla de gran precio que es la vida eterna. Así que si tú esta noche quieres tomar la decisión de ponerte de parte del pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, incluido el sábado, te vas a poner de pie y vas a venir aquí al frente mientras yo estoy cantando este himno. Ven aquí y ven a confesarlo al Señor. Pónganse de pie. Están incluidos los adventistas, los que ya dijeron: Señor, yo quiero ser parte de tu pueblo. También ustedes, hermanos adventistas, que no hemos guardado los mandamientos, que no hemos vivido en la altura, pero hoy queremos decirle: Señor, ayúdame a vivir en la altura de la luz que he recibido. Ponte de pie
déjame orar por ti. Ven a este lugar a poner tu vida en las manos de Cristo Jesús. Todo daría sin vacilación por la perla yo tener. No hay posesión que se acerque en valor a la perla que yo encontré. Más que el sol y que el cristal, la perla brillará. La perla es el reino de Dios, todo cuanto Él me da. Cuánto yo tengo ha perdido valor desde que la perla vi. No descansaré ni me conformaré hasta que herede yo y sienta el fulgor del reino de Dios en mí. Juntaré cuanto tengo yo, todo lo que el mundo me dio, y los placeres yo he de cambiar por algo que mucho ha de brillar. Cuánto yo tengo ha perdido valor desde que la perla vi. Así que no descansaré ni me conformaré hasta que herede yo y sienta el fulgor del reino de Dios en mí. Aquí estamos, Señor, de pie. En una época de confusión, de oscuridad, de crisis, pero entendiendo que tú estás con nosotros. Siempre has estado allí. Has dejado en tu santa palabra suficiente luz, así como tú dijiste. Lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera al camino. Suficiente información profética, suficiente información inspirada a través de los profetas para encontrar a tu pueblo. Ayúdanos, oh Señor, a ser parte del mismo, a mantenernos en Él si ya estamos allí, y a vivir una vida a la altura de la luz que poseemos. Pongo en tus manos a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión. Toca sus corazones, Señor, cámbialos. Que tu Espíritu Santo haga el trabajo que hizo en este joven Veracruz y los traiga a tus pies. Y pongo en tus manos a los que están aquí presentes. Que tu Espíritu Santo dirija sus corazones de regreso al reino de los cielos. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús, el Señor del sábado. Amén.